Bien, muy buenos días, Camila, Araceli, Esteban. El día de hoy ustedes van a defender su proyecto de curso de tercer año referente al ámbito del laboratorio. Presente aquí los profesores de la mesa examinadora, el profesor Antonio Medina, el profesor Alberto Rolón, el profesor Robustiano Pineda y quien les habla, el profesor Richard Rolón, ¿verdad? Tengan en cuenta el tema del tiempo al momento de la exposición, como un máximo de 15 minutos, ya que eso es un ítem evaluable. Así que dejo en manos de ustedes y mucho éxito para su presentación. Bueno, gracias profesor. Buen día. Nosotros somos el grupo conformado por Araceli Ortega, Esteban Cuevas y Camila Ayala. Y en los siguientes minutos vamos a estar hablándoles un poquitito más sobre el hormigón reciclado. Este trabajo aborda la importancia y el impacto del uso del hormigón reciclado, atendiendo que como seres humanos debemos alentar el uso del material reciclado que sea resistente como un elemento para la elaboración del hormigón en el ámbito de la construcción. Este trabajo gira alrededor de una gran pregunta que nosotros como integrantes hemos cuestionado. ¿Se podría implementar la utilización del hormigón reciclado para la reducción tanto del costo de obra como del impacto ambiental que sus desechos generan? Como integrantes buscamos propiciar una visión de darle un nuevo uso a residuos que ya han sido utilizados y puede ser reutilizado en la construcción de un hormigón con propiedades similares y con un costo reducido. Los temas abordados son la característica del hormigón reciclado como un ario, la importancia del hormigón reciclado y las herramientas a ser utilizadas. Por otro lado, también buscamos desmantelar el mito y la verdad sobre el hormigón en base a reciclado. Bien, como bien lo dijo mi compañero, la base de este proyecto gira en torno a la siguiente pregunta. ¿Se podría implementar la utilización del hormigón reciclado para la reducción tanto del costo de obra como del impacto ambiental que sus desechos generan? Siendo lo más objetivos posible, pero siempre dentro del margen de lo que está a nuestro alcance, pudimos responder dicha pregunta, justificando que, pese al elevado costo que posee el hormigón, este es uno de los materiales más utilizados en el ámbito de la construcción debido a su resistencia a la compresión. Si bien el mismo trajo grandes avances para la construcción, tiene una desventaja que no podemos dejar pasar: la contaminación ambiental. Comenzando por el proceso de fabricación de cemento y la liberación de gases tóxicos de las fábricas, siguiendo por la demolición de obras cuyos residuos no tienen un nuevo uso, incontables son las cantidades de desechos que son esparcidos por el aire, tierra y agua, contaminando cada una de ellas. Debido a su característica de lenta biodegradabilidad, permanecen en estas por cientos de años. Con este proyecto se busca principalmente darle un nuevo uso a estos residuos, produciendo un hormigón nuevo con propiedades similares y un costo reducido. Perdón. Como objetivo general, buscamos describir la factibilidad de la utilización del hormigón reciclado en obras como un material alternativo para la construcción sostenible, mientras se reducen costos en diversos procesos de la misma y a la vez se colabora con la disminución de los desechos y los impactos ambientales que este genera. Por otro lado, como objetivo específico, tenemos determinar y recolectar información de los materiales idóneos para la elaboración del hormigón, así como estudiar el comportamiento, las características y la resistencia del material elaborado, y demostrar la efectividad y seguridad de la reutilización e implementación de restos de hormigón como material principal en nuevas obras. Bueno, antes de empezar tenemos que tener unos cuantos conceptos básicos para seguir continuando. Por ejemplo, ¿qué es el hormigón? El hormigón es un material compuesto de la construcción y es uno de los más usados. Este material está hecho a base de arena, que es un agregado fino, agregados gruesos, como la grava o la piedra triturada, cemento y agua. Este material es utilizado normalmente en pavimentos, edificios, viviendas y muchas otras construcciones. Otro concepto que necesitamos sería qué es el cemento. El cemento es un aglomerante hidráulico
que se fabrica triturando caliza y arcilla. Estos se cocinan en un horno a 1500 grados centígrados, formando el clinker. El clinker se muele y se tritura con yeso y con otros aditivos, formando un polvo blanco, que es lo que conocemos como el cemento. Bien, el hormigón reciclado en el mundo. Varios son los países que se han dado cuenta del impacto que los desechos del hormigón generan y lo reciclan satisfactoriamente, como por ejemplo, el Reino Unido es el país que más utiliza hormigón reciclado. La mayoría de ese material se usa para infraestructura y sus bases viales. También está Japón, quien fabrica hormigón reciclado con los desperdicios de la construcción de su red carretera. Otros países que lo utilizan son Estados Unidos, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Finlandia, Holanda, los Emiratos Árabes Unidos y varios más. Las características del hormigón reciclado como árido. La principal diferencia existente entre un árido reciclado al hormigón y un árido natural radica en que, debido a la procedencia de estos, los áridos reciclados tienen mortero adherido. El mortero adherido modifica las propiedades iniciales del mismo, manifestándose en un aumento de la absorción de agua, menor densidad, menor resistencia, menor dureza y una menor resistencia a la defragmentación. La granulometría del árido reciclado va a depender del tratamiento de trituración utilizado en su producción inicial y los tiempos de tratamiento. Dependiendo de estos, se puede llegar a producir un material con una granulometría deseada. En cuanto a la textura y forma, el árido reciclado posee una textura más rugosa que la de los áridos naturales y presenta mayor porosidad. El coeficiente de la forma no presenta mayor variación. Ahora, la importancia del hormigón reciclado. La industria de la construcción es una de las actividades industriales que tienen mayor importancia para el desarrollo de la sociedad, aunque es a su vez una de las actividades que más impacto provoca en el medio ambiente. Uno de los aspectos de mayor preocupación es la cantidad de desechos que se generan con la construcción de nuevas obras y principalmente con las demoliciones y remodelaciones de estructuras antiguas. Este tipo de desechos está relacionado directamente con el crecimiento demográfico y el estilo de vida de los individuos, pues aspectos como el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo de gran cantidad de construcciones y los progresos tecnológicos han originado un aumento progresivo del volumen de desechos, principalmente en el entorno urbano. Por esa razón, se busca la manera de reutilizar estos desechos, dándole un nuevo uso en la construcción. Bueno, los materiales a ser utilizados son los áridos reciclados, el aglomerante, que es el cemento, agua y arena lavada. Las herramientas son la mezcladora industrial de hormigón. El principio de funcionamiento es el siguiente. El árido reciclado debe proceder de residuos de construcción y demolición compuestos mayoritariamente de hormigón. El proceso de fabricación se inicia sobre acopios diferenciados de el hormigón. Tenemos que es importante separar también todos los materiales de origen cerámico y de aglomerado asfáltico. Estos materiales producen ciertas variaciones en el hormigón, lo que simboliza para nosotros una desventaja. Esta clasificación previa suele realizarse sobre una cinta de triaje manual. Posterior a esto, cuando ya tenemos solo hormigón, se procede al triturado. Luego de esto, podemos tamizar para obtener diferentes granulometrías de este nuevo árido reciclado. El proceso de mezclado del nuevo hormigón puede realizarse de diferentes maneras. Puede ser mezclado a mano o con hormigoneras. Los ensayos correspondientes respecto a la resistencia de las
a las probetas del hormigón reciclado se vieron obligadas a ser postergadas por motivos de fuerza mayor. Sin embargo, se estima que para sustituciones de hasta el 30% del área natural por áreas reciclados, la resistencia no se ve alterada de forma significativa. Pasamos ahora con algunos mitos y verdades sobre el reciclaje del hormigón. Uno de los mitos es que el hormigón no puede ser reciclado, pero aunque el concreto no se descompone en sus partes básicas, puede ser recuperado y triturado para su reutilización como agregado o puede ser reciclado en la elaboración del cemento. Otro de los mitos es que los agregados de concreto reciclado no pueden ser usados en un hormigón estructural, pero es generalmente aceptado que el 20% o más del contenido de agregados puede ser reemplazado para aplicaciones estructurales. Otro mito es que los agregados reciclados son más costosos, pero esto depende de las condiciones locales, incluyendo el costo de transporte. Bien, como mi compañera bien mencionó, nos vimos obligados a tener que confiar en los datos bibliográficos que consigamos sobre los ensayos. Y para este caso se llenaron una probeta de viga, una cilíndrica y una cúbica. Estoy hablando de los ensayos de compresión y tracción. Para ensayar a flexo-tracción la viga y a compresión la cilíndrica y la cúbica. Para el ensayo de tracción se utilizó como norma la norma de referencia NSH 1038, que aplica al ensayo de tracción por flexión de probetas obtenida según esta. Y para el ensayo a compresión se usó la norma de referencia NSH 1037. Se determina la densidad aparente con la masa de la probeta en kilogramos aproximados y la medida de probeta expresada en milímetros. La expresión del resultado de resistencia a tracción, como la tensión de rotura, se calcula según la fórmula que pueden encontrar en la parte inferior de la presentación, siendo R la tensión de rotura, P la carga máxima aplicada, S la sección de ensayo, L la luz de ensayo, V el ancho promedio de la probeta en la sección de rotura, H la altura promedio de la probeta en la sección de rotura. Y aquí pueden encontrar lo que sería una tabla un poco más detallada de los ensayos. Aquí lo que nos interesa es el dato de la resistencia en megapascales, teniendo que la probeta cúbica resistió 0,020 megapascales, y esto comparado con un hormigón común FSK 250 que aguanta 0,025 megapascales. Si bien el costo de los materiales depende de la magnitud de la obra, nosotros agregamos los costos individuales de la siguiente manera. En la columna izquierda encuentran los materiales y los insumos, en la columna central la unidad de medida de cada material o insumo, y en la columna de la derecha el costo unitario. Aquí otra vez el costo que nos interesa es el hormigón reciclado comparado con un hormigón común FSK 250. Costando 370.000 aproximadamente el hormigón reciclado y 778.000 guaraníes aproximadamente el hormigón común. Bueno, para ir terminando, les voy a estar leyendo la conclusión. De acuerdo a las investigaciones exploratorias que se han hecho y con ayuda de los compañeros presentes, se ha llegado a la conclusión de que sí es posible realizar y utilizar el hormigón mediante el uso de residuos resistentes reciclados. Se señala también que con esta técnica en la construcción se puede colaborar a la preservación del medio ambiente y realizar el hormigón con un costo más bajo. De esta manera, más personas, sin pensar en costos muy elevados, podrán lograr construir con un hormigón seguro. Por otro lado, se pudo observar que en otros países y también en el nuestro ya se tiene experiencia en la implementación de esta técnica para colaborar así positivamente con el acceso al mismo. Aprender a discutir sobre el ensayo de compresión les permitió a los integrantes de este grupo acercarse a la realidad, simular costos, los materiales y las situaciones que puede presentarse en el proceso de este trabajo.
Muchas gracias por su atención a los profesores y nos gustaría estar escuchando sus comentarios. Muy bien, excelente presentación, chicos, chicas. Eh, Ahora pasaremos a la segunda fase de la defensa, que corresponde a las preguntas por parte de la mesa examinadora. Eh, Dejo la palabra a los profesores si es que quieren tomar la posta para hacer primeramente las preguntas. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ingeniero Richter, Antonio, Alberto, Camila, Araceli y, disculpame, Esteban. Yo tengo más bien una consulta, a ver si pudieron ver algo que, si mal no me recuerdo, creo que les había comentado en la revisión de su material, pero es más bien una consulta y una pregunta que a mí también con ustedes, yo estoy aprendiendo también con este tema, ¿verdad? No es algo habitual, no es algo que se utilice mucho acá en Paraguay, ¿verdad? Y es muy importante la reutilización de los materiales. Todos los materiales de construcción que pueden ser reutilizados hoy en día tienen que ser aprovechados, ¿verdad? Pasa en todos los materiales hoy en día. Pasa con el asfalto, pasa con los ladrillos, con los materiales cerámicos, pasa con el hormigón. Eh, por ahí es una responsabilidad nuestra, de ustedes que están exponiendo esto y nuestro como profesores del área también difundir un poco de esto. Pero, bueno, y mi pregunta era la siguiente, una duda que tengo desde hace rato ya. Si es que lo investigaron, genial. Si no lo investigaron, tampoco hay problema, ¿verdad? De paso, podrían investigar ahora después de la exposición. Es qué se hace con las varillas de acero, ¿verdad? Y cómo vamos a decir, se separa del hormigón en el momento de hacer de hacer el reciclado, ¿verdad? Y separar lo que son los áridos de los materiales asfálticos y de los materiales cerámicos. No sé si llegaron a investigar eso. Si no, no hay problema tampoco, ¿verdad? Pero es mi consulta porque es una curiosidad que tengo más que nada. Buen día, profe, y no sé si va a responder a tu consulta, pero hay varias formas de separar las varillas del hormigón porque como vienen en pedazos grandes, ¿verdad? Se puede hacer por medio de vibración para que caiga en partes un poco más pequeñas y se puede separar. Claro que va a quedar un poco del resto de las varillas, que de paso también puede ser reciclada, ¿verdad? Pero esa sería una de las maneras que se puede separar el concreto en sí, el hormigón, de las varillas. Espectacular, genial la respuesta. Yo con eso estoy bien. Muchas gracias, Buen, profe. buen día nuevamente a todos. En primer lugar, felicitarle chicos, o sea, chicas y Esteban en este caso, ¿verdad? Bastante, realmente es un temón, ¿verdad? Tuve la oportunidad de charlar con ustedes también en una de nuestras clases respecto a este tema, un tema apasionante. La respuesta sobre la consulta hecha por el profe Rose también a la altura totalmente, ¿verdad? Recordemos que al igual que lo que venía diciendo Ara, ¿verdad? La norma, la NCH 1033, 1035 también habla sobre métodos de separación de esas varillas, ¿verdad? Que podrían ser por vibraciones, incluso para voladuras por detonaciones, existe todo un protocolo para recuperación de esas varillas. Así que me alegra que Ara haya contestado a la altura. Ahora, mi consulta, ya que en la conclusión ustedes lo mencionan, ¿qué país, por ejemplo, podría tomarse como referente en reciclaje a nivel sudamericano? Yo creo que ustedes lo habían mencionado en su momento. Estoy seguro que yo se los mencioné también en su momento. Bueno, yo profe, sí.
Mi parte me correspondía a eso. Brasil es el país que tiene una planta luego de reciclaje en San Paulo. Genial, muchísimas gracias. Profe Antonio. De mi parte ya creo que escuché todo lo que quería escuchar, no tengo ninguna consulta. Y felicidades a los estudiantes. Genial. De mi parte, esperen que tenía una pregunta y se me fue. ¿Cuánto llegaron a encontrar así datos sobre eh, reducción de resistencia versus reducción, o sea, porcentaje de reciclado? ¿Hay alguna estadística o algún parámetro que ustedes digan, bueno, se recomienda esto, ¿verdad? Escuché que recomendaron que 30% era un valor recomendable para reciclar el hormigón en términos de área. Y decían que reducía la resistencia o las características mecánicas del hormigón en un cierto porcentaje no considerable, o sea, tipo relativo, ¿verdad? Según ese porcentaje, ¿cuánto es lo que se reduce en la resistencia del hormigón con ese 30%? Ya que si se intercambia completamente, creo que tiene sí, mucha desventaja ya el hormigón. Lastimosamente se nos hizo muy complicado encontrar datos bibliográficos comparativos entre una compresión de probetas cúbicas con reciclada y el FSK 250, que es el que estábamos investigando, pero como bien mencioné, sabemos que el FSK aguanta 0,025 megapascales y voy a poner para que puedan verlo de vuelta, pero el hormigón reciclado que nosotros presentamos llega a aguantar hasta 0,020 megapascales en su versión cúbica, ¿verdad? Me refiero a la compresión. Pero así bien detallado como comentaste, no se nos hizo muy complicado encontrar información bibliográfica. Em, ¿Ese es el porcentaje total de la resistencia o es la reducción de la resistencia que tiene? Es la resistencia en valores de megapascal. Llegó hasta 0,020 y después se quebró. Pero eso con un porcentaje de cuánto. Con un porcentaje del 30%, profesor. Ok, está bastante bien. Otra cosa, no sé si llegaron a investigar, aunque eso es un poco más del proceso constructivo ya de la parte del hormigón reciclado. Mencionaban que el proceso de reciclaje era justamente traer todos los restos de edificaciones anteriores y pasarlo por una banda elástica, ¿verdad? Y después ahí reciclar y estirar lo que es hormigón y dejar pasar lo que es otros materiales que no les sirven. ¿Eso en qué lugar más o menos se tendría que trabajar desde el punto de vista de ustedes, ¿verdad? ¿Dónde yo tendría que tener ese lugar de reciclaje de hormigón para poder realizarlo? Después, obviamente, la dosificación. Pregunto más desde el punto de vista de ustedes, ¿verdad? Que ustedes proponen un material que van a ser reciclado, ¿verdad? ¿Dónde a ustedes les convendría tener ese proceso de reciclado directamente? Entiendo yo que debería ser o en un punto de fácil acceso o cercano a la obra que estaríamos reciclando, en todo caso. También teniendo en cuenta los factores ambientales en un lugar que no tenga mucha humedad para que no afecte al hormigón, ¿verdad? Excelente. Em, una pregunta también referente a ese mismo proceso. ¿Se necesita, según ustedes, un personal así calificado para el proceso de reciclaje? ¿O tienen que ser necesariamente laboratoristas o técnicos así
en mando medio ya pueden estar dentro de ese proceso de fiscalización o supervisión del reciclaje del hormigón? Em, para juntar, digamos, no necesariamente tiene que ser un profesional muy capacitado, pero para la separación, porque como es reciclado, va a tener sí o sí otros agregados que pueden ser, no sabemos de verdad, plásticos suelen ser generalmente en mayor porcentaje, y para la separación de estos sí es necesario un profesional laboratorista que esté bien capacitado en el tema. Excelente. De mi parte, esas son todas las preguntas. No sé si algún otro profe quiere hacer otra pregunta. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, entonces esta sería la fase 2, ¿verdad? La fase de consultas. Excelente exposición, muy interesante tema, ¿verdad? Es realmente un tema bastante llamativo y poco estudiado en nuestro país, ¿verdad? Porque no estamos todavía acostumbrados a utilizar, reciclar materiales, ¿verdad? Como dijo el profe Pineda, ¿verdad? En la parte vial sí ya se está utilizando bastante, obviamente por el elevado costo que tienen los materiales, la materia prima, ¿verdad? Que en este caso es el asfalto y otras cosas, y también la dificultad de encontrar las rocas en ciertos lugares, entonces se procede a utilizar el reciclaje, ¿verdad? Pero en el hormigón obviamente todavía no tenemos ese uso, ¿verdad? Y es bastante interesante esa aplicabilidad que demostraron ahí. Así que mis felicitaciones a este grupo. Ahora vamos a pasar a la fase 3, que es la deliberación de la nota para el grupo. Así que voy a pedirles si por favor pueden retirarse, ¿verdad? Excelente. Les felicito y que tengan un lindo día. Gracias. Buen día para usted. Muchísimas gracias, Muchas profesor. gracias.